Estamos viendo el nivel 2, descubriendo la madurez espiritual, sesión 3, el hábito de la oración. Vamos a iniciar la tercera sesión del nivel 2, descubriendo la madurez espiritual. Esta sesión se llama el hábito de la oración. Ya vimos lo que significa cargar la cruz de Cristo en la introducción y los 4 hábitos que son necesarios para cargar la cruz, o lo que significa cargar la cruz de Cristo. En la sesión número 1 descubrimos cómo agarrar nuestra Biblia, cómo oír, leer, estudiar, memorizar, escribir y aplicar la Biblia. En la sesión 2 continuamos con lo de la memorización y la aplicación y empezamos a ver la importancia de orar. Entonces, hemos visto ya el primero y el segundo de los hábitos necesarios que tenemos que adquirir para ser discípulos de Cristo. Ahora vamos a enfocarnos en el hábito de la oración, profundizando un poco más en la oración para poder establecer un tiempo devocional diario donde podamos combinar la oración y la lectura de la Biblia, el estudio, el aprendizaje, la escritura, la memorización de la Biblia. Entonces, ya nos quedamos en la última sesión con un plan sencillo de 15 minutos diarios. Ese es el arranque nada más. Y pronto nos damos cuenta de que a medida que invertimos esos 15 minutos diarios, cada vez se nos va haciendo muy poco el tiempo hasta que de pronto necesitamos más. Es entonces cuando tenemos que conocer todas las herramientas, todos los recursos y todas las maneras que hay acerca de cómo podemos enriquecer nuestra vida de oración diaria. Y de eso es de lo que se trata esta lección. Comencemos. Número 1, haciendo de la oración un hábito. Inciso A ver cómo vencer los problemas de su tiempo devocional. Si a algo le tiene miedo Satanás, es que usted y yo establezcamos una disciplina de lectura, oración y de los otros 2 hábitos que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, él nos va a atacar con todo, nos va a querer interrumpir con todo, porque si logramos crecer hacia la madurez y ser discípulos de Cristo, ahora el diablo es el que nos va a tener miedo, porque tendremos el poder en el nombre de Jesús para pisotearlo, para reprenderlo. Tendremos autoridad y poder sobre los demonios, sobre los problemas y sobre todas las situaciones de la vida. Número 1, el problema de la disciplina. El primer problema al tratar de establecer un tiempo diario con Dios lo enfrentaremos en el momento en que despertamos cada mañana para dedicar al menos 15 minutos para Dios antes de que iniciemos nuestras actividades diarias. Luego será media hora, luego 1 hora, luego 2 horas, y eso es algo que sí se puede lograr si se persevera esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios está más interesado que usted y yo en que establezcamos esto en nuestras vidas. Sugerencias. Vamos a apuntar. Acuéstese a tiempo. Levántese temprano. Ponga un despertador, ponga 2, levántese en cuanto suene. No diga 5 minutos más, porque esos 5 minutos más después se vuelven media hora o 1 hora. No deje que le roben su tiempo con Dios. Cuando uno decide hacer esto y uno decide dormirse temprano, el teléfono empieza a sonar, los mensajes empiezan a llegar. No conteste. Vaya, si es una emergencia, pues bueno, Dios le indicará. Pero siempre va a haber quienes lo quieran interrumpir. No es que los está usando el diablo, sino que todo se conjuga y todo hace un complot para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y
Siguiente, duérmase pensando espiritualmente. Duérmase con una alabanza o con un audio de la Biblia. Duérmase orando, eso le va a ayudar a mantener su disciplina. A levantarse, a estar allí puntualmente cuando ha hecho esta cita con Dios, que es la más importante de todas las citas. La cita que tiene cada día al despertar con Dios. Número 2, el problema de las distracciones. Satanás tratará cualquier cosa para distraer su mente durante su tiempo devocional. Sugerencias. Levántese inmediatamente. Siguiente, despierte completamente. Siguiente, lea y ore en voz alta o en susurro. Siguiente, procure caminar mientras ora. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la mejor posición para orar? De rodillas y a solas. Esa es la mejor posición. Creo que este punto, no muchos podemos hacer de esa manera. Porque creo que en mi experiencia o en la experiencia de creo que de varios, digo, yo cuando oro, sí oro de rodillas, pero luego me quedo dormido. Es muy bueno y bíblico y es altamente recomendable orar de rodillas. Si usted logra estar hincado y orando fervientemente, hágalo. Sin embargo, la mayoría de las personas, y en la experiencia personal, también que no tienen esa disciplina de practicar la oración de rodillas, o cuando alguien no tiene la disciplina de orar, todos dirán que se duermen, todos se duermen. Usted pasa esto cuando ora de rodillas, entonces camine. Recomendaciones, camine, muévase. No deje que el sueño lo venza. Fíjense, hay un testimonio de un predicador que él se dormía mientras se empezaba a orar. En el momento que él decía, Padre bendito, ¡pum!, caía al suelo. Esa enfermedad se le fue al médico y esa enfermedad se llama narcolepsia. Narcolepsia se llama esa enfermedad. Fue a tratamientos. Él incluso hizo en su casa, dice que llenó una tina con agua helada. La llenó. Y hizo la prueba. En el momento que él empezó a decir, Padre bendito, pum, cae al agua. Se llevó un susto. Oh. Y entonces, ¿qué hizo? Para que pudiera él estar despierto, orar, hizo lo mismo. Y por miedo a caer al agua, ya no se dormía. Entonces, ahí él venció esa parte que él tenía de estarse durmiendo. Y creo que a muchos nos pasa esa parte, ¿no? Empezamos a orar, ¿qué nos pasa? Nos da sueño, nos aburrimos. Hay un estudio que dice que en 21 días nosotros podemos empezar a fluir. Esa parte, hágalo 21 días. Hágalo 21 días, yo lo oí. Y a los 15 días todavía nos pesa, es cuando más nos pesan. Pero cuando llegamos al 21 día, al día 21, todo empieza a fluir. Ya no nos cansa, ya no nos da sueño. Digo por mi experiencia, o sea, también lo practiqué. Porque yo empecé a orar, me cansaba, me daba sueño, me fastidiaba. Pero ¿qué pasa cuando lo vienes haciendo día a día, fluidamente? Se te quita. Y lo que estamos viendo ahorita es un hábito que ponemos en nosotros mismos. Muchas veces dicen, pues no es recomendable orar de rodillas, es bíblicamente orar de rodillas. O lo vemos, ¿no? Podemos orar de rodillas, pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Está dispuesto a hacerlo?
Tenemos que ir con un corazón dispuesto en esta parte de la oración primeramente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu disposición? Tu constancia, tu perseverancia. Tenemos que poner todo eso. La constancia, la perseverancia y sobre todo un corazón dispuesto a poner en práctica la oración. Dice, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para vencer la resistencia natural de la carne, del mundo, de la mente, del diablo, en contra de la oración. Por eso es que el Espíritu Santo le dice a Josué, cuando lo envía a la guerra, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te esfuerces ahora en Cristo. Dios nos dice por medio del Espíritu Santo lo que a Pablo le dijo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa gracia tiene que ver con esforzarnos en la palabra de Dios, en la oración y poder vencer toda esa resistencia natural de la carne y toda la resistencia diabólica y toda la resistencia de la mente, del mundo, para no hacerlo. Entonces aquí nos hace esta invitación, hagámoslo para Dios. Amén. Siguiente punto, mantenga un cuaderno para anotar. Número 3, el problema de la sequía espiritual. A veces sentimos que no estamos ganando nada de nuestro tiempo devocional. Eso se llama la batalla de la nada. Porque a veces pareciera que todo se empeora cuando oramos. Creo que esta pregunta es muy importante y creo que la mayoría de los que estamos aquí ha experimentado esa parte. Ha experimentado esa parte. Porque a veces todo pareciera, porque a veces pareciera que todo se empeora cuando oramos. Pues creo que el enemigo es lo que menos quiere. Quiere robar almas. El enemigo quiere que no tengamos esa relación con Dios, con Jesucristo. Creo que es esa parte. Varios de nosotros ya lo hemos experimentado. ¿Qué pasa cuando oramos? Empiezan a mencionar las cosas. Empieza a pedir cosas y pareciera que no hay respuesta para nuestra vida. Pero déjame decirte una cosa. Sí hay respuesta. Dios te puede contestar con un sí o con un no. ¿Por qué a veces me dices no? Como me han dicho, ¿no? ¿Por qué me dices eso, hermano? Que no. Porque puede moldear tu carácter. ¿Qué quieres hacer con tu vida? No sabemos. Por eso te dice que no. O no es conveniente en el momento darte lo que estás pidiendo. Fíjate, dice, a veces oramos para que nuestros hijos cambien y se ponen más rebeldes. Oramos para que nuestros cónyuges cambien y se pone peor. Oramos para que la situación económica mejore y empeora. Y cada vez va de mal en peor. Y uno llega a preguntarse, ¿de qué sirve? Creo que este punto, varios de nosotros, digo, me incluyo, porque yo lo he dicho y se lo he dicho a Dios. Entonces, ¿de qué sirve? De que te esté pidiendo o esté orando por un cambio, por una situación que no viene. Y Dios te contesta en el momento o te contesta después. Pero siempre te dice, espera que tengo algo mejor para ti. Entonces orar, al orar, más solo recibo lo contrario a lo que pido. Recuerde siempre esto, nuestras oraciones, lectura, tiempo con la palabra de Dios, son una semilla que se siembra. Nadie siembra, fíjate, van a poner el ejemplo de un árbol que se siembra, un árbol de limones. Dice, nadie siembra una semilla de un árbol de limón y espera al siguiente día o la siguiente semana tener un árbol con limones. Tiene que esperar, lo siembra, lo tiene que regarlo, cuidarlo y esperar. Y va a tardar 2 o 3 años. Pero si lo cuida, lo riega y está pendiente, seguramente va a tener limones después de 2 o 3 años. Lo mismo va a suceder con nuestras oraciones. Tenemos que seguirlas regando cada día con oración. Cuando estamos orando y leyendo, estamos regando las promesas de Dios, que son sí y son amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Ya nos fue dado todo
en Dios. Ya nos dio todo, ya lo ganó en la cruz, ya tenemos todas las promesas, ya tenemos todo lo que Dios ha prometido. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que apropiarnos de ellas. Y como nos apropiamos de las promesas, primeramente sembrándolas y después regándolas, orando, leyendo. El plan de Dios y las promesas sí funcionan, pero requiere de esfuerzo, tiempo, constancia, perseverancia. La oración y la palabra de Dios sí funcionan, pero como descubrimos en la primera sesión, la carne no le gusta y no le gustará jamás, razón por la cual tenemos que seguir esforzándonos por el resto de nuestra vida. Qué buen ejemplo, ¿no? Que nos pone, ¿no? Del árbol, cómo lo tenemos que cuidar. Asimismo, nuestro tiempo devocional con Dios, nuestro hábito, nuestra relación con Dios, tenemos que regarla. ¿Y cómo vas a regarla? Leyendo la palabra de Dios, orando, teniendo un tiempo específico. El ejemplo lo tenemos con Jesucristo. El ejemplo lo tenemos con Jesucristo. Amén. Nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones, sus sentimientos. Nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones o sus sentimientos. El justo vivirá por la fe, no por lo que sienta. Si no siente ganas, de todas maneras hágalo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: sientes ganas de orar, ora. No pierdas el maravilloso privilegio que te está dando Dios de que tengas ganas de orar. Y si no tienes ganas de orar, ora. No sea que te quedes en esa situación tan miserable de vida. Sea cual sea nuestro sentimiento, tenemos que orar. La verdad es que conforme uno avanza en la vida cristiana, cada vez siente menos, cada vez hay menos emociones y sentimientos, cada vez hay menos ganas de hacer las cosas, porque Dios quiere que crezcamos en fe, que andemos por fe y no por vista, que no vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu, y eso implica tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser conforme a lo que Dios escribió, conforme a lo que Dios dijo, no conforme a lo que yo siento. Debemos vivir con base a principios, no a emociones, a decisiones, no a sentimientos. Su condición física. Primer punto, su condición física. Segundo, desobediencia a Dios. Tercero, caer en la rutina. Cuarto, apresurarnos en el tiempo. Nos sentimos cansados porque desobedecimos a Dios, hicimos algo que no debíamos haber hecho y nos sentimos culpables. Ahí es cuando más tenemos que orar, por caer en las rutinas. Se nos hace como una rutina. Por eso es que hay que conocer diversos métodos. Y el apresurarnos en el tiempo, el andar con prisas, nos afecta. Punto 4, el problema de la diligencia. Primera, sea real, verdadero. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. No trate de impresionar a la gente. Pero Dice, ¿por qué es vital ser genuino al orar y no tratar de impresionar a Dios o a otros? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es vital ser genuino al orar y no tratar de impresionar a Dios y a otros o a otros? Porque a Dios no lo impresionamos con nada, porque verdaderamente lo conoce todo y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero aún así, en medio de eso, lo más importante que Dios quiere a través de la oración es tener un diálogo con nosotros, que comencemos a formar una relación, una intimidad plena con Él. Y eso va a ser un beneficio para nuestras vidas, porque Él nos muestra que verdaderamente nunca hemos estado solos, que siempre ha estado con nosotros, pero muchas veces nosotros
pues al no tener ese hábito, pues tomamos decisiones sin consultar a Dios y muchas veces hemos fracasado. Muchas veces esas decisiones nos han hecho pasar momentos difíciles y amargos sin pedir la dirección. Y como decía ahorita mi hermano, digo, ahorita conforme a la pregunta que dice, qué mayor ejemplo, ¿no? Que muy de mañana se levantaba Jesús todos los días y tenía una relación con su padre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué le pedía dirección en todo lo que iba a hacer en el día? Le pedía dirección para que su padre a través de ellos fuera glorificado. Bueno, ese es mi punto de vista. Ven, es que creo que es algo cierto, ¿no? No podemos impresionar por nada a Dios. ¿Con qué lo puedes impresionar? Nada. ¿Quieres impresionarlo? Obedécele. ¿Quieres impresionarlo? Obedécele. Haz lo que te manda. Obedécelo. Obedécelo. Yo siempre he dicho, ¿quieres impresionar a Dios? Obedécelo. Y vas a ver cómo lo vas a obedecer. ¿Qué pasa cuando tienes a los hijos? ¿No te impresiona cuando tu hijo te obedece? Yo pongo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Uno como padre, yo soy papá, yo soy padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi hijo me obedece? Me impresiona, me pone alegre. Creo que los que somos papás lo podemos entender, ¿no? ¿Cómo nos pone un hijo cuando lo mandamos a hacer algo y nos obedece? Contentos. Contentos. O cuando le decimos no hagas esto, no lo hace, ¿qué pasa? Nos alegra. Mira, hermano, ¿puedo decir algo? Adelante. Cuando empezaba yo a congregarme y era el tiempo de oración, la verdad es que yo lo que quería es que me tomaran en cuenta. Lo que quería era predicar. O sea, siempre pinche todo, por eso. Y me aventaba a las chulas en oración, ¿no? En el nombre de Jesús, y oraba hasta por lo que. Pues, no, o sea, exageraba yo, ¿no? Pero un día, en una enseñanza exactamente dentro de mi profesor, nos dijeron, tú eres igual en tu dormitorio que aquí. Dice, porque si no eres igual, pues entonces eres un hipócrita. Y dije, ¿por qué? Porque yo quería tratar de impresionar a los hombres y a Dios, ¿no? Yo quería llamar la atención de los hombres. Y lo que trata de decir ahí es que, dice, si tú vas para ser visto de los hombres, ¿qué es tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Que digan, ay, mi hermano, bonito. Esa mi hermana, oye, esa es tu recompensa. Y a Dios no lo vas a impresionar, ¿no? O sea, a Dios no, porque Él sabe realmente cómo es. A veces que no van a ni 2 minutos en tu casa, hermano, y te pasan horarios como 15. Entonces, ¿no, Dios? Sí, ¿no? Sí. O sea, delante de los hombres, ¿no? O sea, tú ahí en tu cantón duras 2, 3 minutos y aquí también echas las espaldas, ¿no? Cuando tú debes de orar así como personas con Dios, o sea, sé quién eres con Dios. O sea, hace algo el brother, ¿no? El que está explicando. Dice, mejor orar un poquito, pero diario, pues, para que quieras orar mucho, pero en pocos días, ¿no? Mejor un poquito diario porque te va a ir llevando más, ¿no? Pues Dios sabe realmente cómo somos, quiénes somos, hermano, ¿no? O sea, ser visto de los hombres, para que los hombres no te pueden recompensar nada, hermano. Entonces, la realidad es que todas esas oraciones que yo hice en ese tiempo para ser visto de los hombres, no me dieron la libertad de la casa. ¿Por qué? No. Entonces, la realidad es que Dios dice que no rechaza un corazón, no quiere que le diga, rechazo. Fíjate, Dios no necesita que oremos, lo que tú decías ahorita, fíjate, Dios no necesita que oremos con palabras rebuscadas o muy sofisticadas. Cuando hablemos con Él, hablemos como sus hijos. Dios ha establecido sus formas en que quiere que oremos, pero debemos dejar la actuación, el fingimiento, la hipocresía. Hipocresía, fíjate, es una palabra que su significado original significa acto teatral. Tenemos que dejar eso lejos de nuestras vidas. No es malo, no es malo. Tampoco es malo que oremos de esa manera. No es malo que oremos de esa manera, porque luego nos confundimos, ¿no? Que oramos con palabras, o sea, como dice, elaboradas, rebuscadas. No es malo, porque no es malo. No nos confundamos. Orar con esas palabras rebuscadas y con palabras así elaboradas y orar a gritos o con lágrimas o lamentos, por supuesto que no. Pero, aquí hay un pero.
Fíjate, pero si esas palabras rimbombantes y esas palabras, oh altísimo, amadísimo Señor, esos gritos y esos lamentos son fingidos, son actuados, entonces eso no le agrada a Dios. Lo que decía el hermano, muchas veces cómo oramos aquí, en público, oh amado, y elaboramos una oración, rimbombante, no se diría, ¿no? Pero ¿qué hay a solas cuando tú estás en tu aposento? ¿Cómo oras? ¿Oras de la misma manera? ¿Oramos de esa misma manera? Es por eso, ahí lo dejó claro, ¿no? No es malo orar de esa manera, no, porque no es malo, sino que cómo lo haces en público y a solas. Si lo hicieras a solas, igual que comer está bien, Sí, es exacto. ¿no? Si como lo haces a solas, que pones palabras, ok, y lo haces aquí en público igual, no hay problema. Pero ¿qué hay de cuando estás solas? Si es al revés, ¿Mande? pues si es al revés, de que horas rimbombante a solas y en público, horas es como También, También, bien, ¿no? sí. Aquí el ejemplo que te pones, como lo haces tú aquí en público, porque eso les llama hipócritas. Que verdaderamente tu oración sea real, que sea sincera. Eso es lo que busca Dios. Porque mira, antes de que salga palabra de nuestra boca, ella la conoce. Entonces, en lo que busca es que verdaderamente pues nuestras palabras conformen con nuestros actos, que vayamos así de la mano, viviendo esa relación con Él. Porque dice ahí, porque es vital no ser genuino. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios nos conoce, decía Paco, ¿no? A veces, digo, todo eso se va haciendo a través de la práctica, ¿no? La práctica nos va dando, es como ahorita empiezas a orar, decía mi hermano, 5 minutos, y ya se te acabó, ¿por qué orar? Entonces, a través de ello, pues vas formando un hábito y cada vez vas necesitando más oraciones para que vaya creciendo, ¿no? Y sobre todo, pues ser específicos, ¿no? Siempre a través de la oración, siempre va a haber una oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que la oración es un arma muy poderosa que Dios nos ha dado, ¿no? A través del poder externar y expresar verdaderamente nuestro sentir, ¿no? Y yo he visto que, como decía ahorita Paco, ¿no? En la cárcel, yo aprendí en la cárcel que la mejor oración que yo podía darle muchas veces era cuando me quedaba callado, ¿no? Y verdaderamente desnudaba mi corazón delante de él y me postraba, porque ahí aprendimos a postrarnos pecho tierra. De verdad, no importaba que te burlaran de ti o que dijeran lo que fuera, ¿no? Verdaderamente tú sentías esa necesidad de poder derramar, decía ahorita Franco, tu corazón completo y humillar delante de la presencia de Dios y doblarte y humillarte y reconocer que estar a los pies del Señor. Aún Dios se goza más cuando no decimos de una sola palabra porque ella ya lo sabe, ¿no? Como decía ahorita, lo queremos impresionar, no, que amarillo y esto y el otro y el otro, y verdaderamente lo decimos, pero muchas veces no lo vivimos, ¿no? Porque no lo glorificamos ni lo exaltamos con nuestra forma de vida, con nuestras conductas, ¿no? Decimos que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, dice que me aman, pero no obedeces mi palabra, ¿no? No te sometes, no te sujetas. Entonces es algo que digo que sí nos acude a todos, ¿no? Como decía ahorita Paco, ¿no? O sea, es mejor luego verdaderamente ser auténtico, ¿no? Y honesto con Dios, ahora sí le digas, aunque muchas veces le digas, ¿sabes qué, padre? No sé qué decir, pero sabes, te necesito. Ayúdame. y fíjate, ya, Gloria a Dios. es bueno orar solas, ¿no? Mucho tiempo, o sea, es lo mejor que puede pasar que llegues a orar un tiempo considerable, ¿no? Pero en la Biblia tenemos la oración más corta. Y hay un libro dedicado a esa oración y es la oración de Jabes. La oración de Jabes es corta, pero fue eficaz. No fue así. La oración de Jabes dice así, dice, invocó Jabes al Dios Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañen, y le otorgó Dios. O sea, un poquito, pero fue el corazón, hermano. Amén. No, o sea, fue el corazón. O sea, no hay que escucharlo, pues es el corazón. Fíjate, si lo que estamos comentando, si cuando estamos a solas gritamos, gemimos, lloramos, entonces no hay nada de mal orar así, en público. Y si oras así y la gente te critica, ni modo, porque tú tienes que orar en público exactamente como oras a solas. Pero si a solas no lo hacemos, si a solas no usamos las palabras rimbombantes, elaboradas,
Si a solas no lloramos ni gritamos ni gemimos, pero cuando hay personas presentes, sí, entonces hay una mala actitud en el corazón de querer impresionar o de ser como los fariseos, que Jesús les dijo que les gustaba orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás. Tristemente, la hipocresía ha invadido la iglesia y mucho de lo que se hace en público es para quedar bien con los demás, para impresionar o ser mejor que otros, y eso no le agrada a Dios, porque Dios ve el corazón. Jesucristo explotó, estalló contra los hipócritas y les reprendió duramente. Tenemos que ser auténticos y que nuestras oraciones en público sean tal y como lo son en privado. ¿Qué nos pide aquí? Seamos auténticos. Nos pide nuestro corazón, autenticidad, cada uno de nosotros. Amén. Segunda, relajadora, tranquilo. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No tenemos que gritarle a Dios, sin embargo a veces estamos en una situación difícil y desesperada y gritamos, como aquel que gritaba en voz alta, ¡Señor Jesús! Y un hermano que estaba cerca le dijo, no grites, Dios no está lejos. Y el angustiado que oraba le respondió, claro que sé que Dios no está lejos, pero el que está lejos de Dios soy yo. Es cierto que cuando estamos angustiados clamamos y gritamos, pero eso es en ocasiones de angustia y necesidad. Pero hablando de la vida diaria, de la regularidad, de lo que hacemos todos los días, lo normal tiene que ser tranquilos, relajados, porque estamos con nuestro Padre, que es el Dios del universo, y es nuestro Padre amoroso que se deleita en escuchar nuestras oraciones y en que pasemos tiempo a solas con Él. Tercera, reveladora. Diga a Dios lo que quiere. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. ¿Ve? Es el modelo de Jesús para orar. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Las 7 partes de la oración. Primera, adoración, expresar mi amor a Dios. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 2 clases de alabanza. Adoración, alabar a Dios por lo que Él es. Acción de gracias, alabamos a Dios por lo que ha hecho. ¿Cómo alabar a Dios? Primero, recuérdese a usted mismo de las promesas que Dios ha hecho y las que están contenidas en el significado de su nombre, y afírmese en estas promesas. ¿Sabía que Dios tiene varios nombres? Todos están en la Biblia y cada uno describe una faceta de su carácter. Puede tomar cada nombre y enfocar individualmente como Dios es realmente. Use los nombres en su oración como afirmación de alabanza. Piense en las implicaciones de estos nombres y tendrá cosas en abundancia por las cualidades de alabar a Dios. Segundo, mientras lee su Biblia, haga una lista de las cualidades del carácter de Dios y revíselas cuando ore. Significado de los nombres de Dios.
Jehová Shammah, el Señor está allí. Dios está presente con nosotros, Dios está aquí, nunca estoy solo. Jehová Roy, Vamos a ir escribiendo en los espacios los nombres de que nos piden. El segundo, el Señor es mi pastor, en el espacio le vamos a poner en Jehová Roy. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor en el segundo. Sí, en el segundo. el Señor es mi pastor. Dios me guía, alimenta y protege. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, Él sabe lo que necesita. Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Dios puede sanar mi cuerpo, mis emociones, mi alma y mis relaciones. Jehová Tzidkenu, Dios es mi... De que no, Jehová es el que no. Dios es mi justicia. ¿El anterior qué era? Dios es mi salvador. Jehová, Jehová. Jehová Rafa, mi sanador. No, yo le pongo el pues. mi justicia. Dios me acepta y me perdona a través de Cristo Jesús. Jehová Kadesh, Le pongo para que lo apunten. Dios me santifica. Dios me santifica. Dios me hace santo y semejante a Cristo, a través de la persona de Cristo Jesús. Jehová Siguiente, Jehová Shalom. Dios es mi paz. Shalom, Dios es mi paz. Dios me da paz en toda circunstancia. Siguiente, Jehová Nisi. Dios es mi estandarte. Jehová Nisí, Dios es mi estandarte. El Señor es mi victoria en conflictos. La clave es el carácter de Dios. Ponemos el carácter de Dios. Es la base para nuestra persistencia al pedir. Dios contesta las oraciones que Él conoce. ¿Quién es Él? Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Acaso Dios necesita de nuestra adoración? Aquí son dos preguntas, ¿no? ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Acaso Dios necesita de nuestra adoración? Pues dice Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y de tales adoradores se agrada el Señor. Entonces, sí es necesario que adoremos a Dios con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestra obediencia, con nuestra sujeción, con nuestro respeto, ¿no? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es un respeto, es una reverencia, ¿no? Al Todopoderoso, porque es nuestro Padre, porque como decía ahorita, bueno, yo lo veo así, como ahorita decía el Padre Nuestro, ¿no? Ese Padre Nuestro es un modelo de una oración donde nos invita a que antes de nuestra oración aprendamos a glorificar el nombre del Señor, que sepamos a quién estamos pidiendo, ¿no? Y de qué manera nos acerquemos a Él, nos debemos de acercar con respeto, ¿no? Como decía ahorita, ¿no? Sabes que nos acercamos gritándole y queriéndole exigir, ¿no? Cuando Él quiere darnos todo y no hay respeto, ¿no? Porque pues también no es la obligación de Dios dárnoslo, ¿no? Verdaderamente Él es soberano, Él es bueno y nos da conforme a nuestra necesidad, ¿no? Fíjate, muchos no entienden por qué tienen que alabar a Dios, diciendo sus virtudes, que es hermoso, precioso, bueno, compasivo, misericordioso, invencible, lo máximo, etcétera. Cosas que ya sabe que es. Dios ya sabe que es así, porque Él es Dios. Y tampoco entiende por qué tienen que decirle a Dios que lo aman, siendo que Dios ya sabe si de verdad lo aman o no lo aman. Muchos alaban y exaltan a Dios por obediencia, pero no entienden por qué lo deben de hacer. La verdad es que Dios no necesita ni de nuestras oraciones ni nuestras alabanzas. Dios es Dios y es perfecto y no le falta nada ni necesita absolutamente nada. Sin embargo, hay un factor determinante. Dios es nuestro Padre. Él es quien nos creó. Él es quien nos dio
la vida. Él es quien nos da el aliento de vida para que sigamos vivos. Cualquier persona que tenga un hijo o una hija se estremece y se emociona cuando su hijo o su hija le dice que lo ama o que lo admira o que es lo máximo para uno. Se necesita de verdad ser padre o madre para poder extender la emoción indescriptible que se experimenta cuando un hijo o una hija expresa su amor y afecto hacia nosotros de cualquier manera, con palabras o con acciones. Lo mismo sucede con Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos creó, y si a nosotros, como seres humanos, que somos malos, nos estremece, nos alegra que nuestros hijos nos digan que nos aman, a Dios también le agrada que nosotros le digamos lo bueno, hermoso, bello, perfecto y misericordioso que Él es. Que exaltemos sus vidas, sus virtudes y le digamos que lo amamos. Además, hay otra razón muy importante ¿por qué? O para alabar a Dios. Fuimos creados para adorar. Adorar y alabar son lo mismo. Es expresar nuestro amor a Dios por medio de las palabras, de las acciones. El adorar está en la naturaleza humana. Si no adoramos, si no alabamos a Dios, adoraremos y alabaremos a cualquier otra cosa, ya sea a una criatura, al dinero, a un artista, a una novia, una esposa, incluso a nosotros mismos. Pero el Espíritu revela en la palabra que nos volvemos semejantes a quien adoramos y alabamos. Nos volvemos semejantes a lo que adoramos o a lo que alabamos. Entonces, al adorar a Dios, nos vamos asemejando cada vez más a Él. Y los beneficiados somos nosotros. Por eso nos conviene alabar a Dios, porque nos conviene. Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Por obediencia. Por obediencia. Porque creo que aquí es un punto importante, ¿no? Él ya sabe, ¿no? Lo que Él es, como lo vimos ahorita al principio. Él es bueno, misericordioso, amoroso. Él ya sabe todo lo que es. No necesita que nosotros se lo digamos. Él es Dios. Él solamente quiere de nosotros, ¿qué? La obediencia. Para que día a día nos vayamos pareciendo más a Jesús, a su Hijo. Eso es lo que quiere. Debemos de adorar. Debemos de alabar. Lo vimos aquí. Es lo mismo. Adorar y alabar. Porque muchas veces llega a pasar que podemos alabar a otras personas, incluso a nosotros mismos, nuestro trabajo. Pero no es así. Debemos alabar a Dios. Amén. Amén. Segundo propósito, la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pida que la voluntad de Dios sea hecha en su familia, iglesia, ministerio, trabajo, etc. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tercera, provisión para mi necesidad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Por qué necesidades puedo orar? Por todas. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La clave es ser específico. Cuarta, perdón por mis pecados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No, pida al Espíritu Santo, le revele todo pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda
y guíame por el camino de la vida eterna. Segundo, confiese todo pecado, específicamente. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Muchos cometen un pecado, por ejemplo, mienten y dicen, Padre, perdóname, y nada más. No, eso no es correcto ni bíblico, porque tienen que confesar, Padre, dije una mentira, perdóname, límpiame con tu sangre. Y después tengo que ir con la persona a la que le mentí, confesarle que le mentí y pedirle perdón. Porque si usted no confiesa bilateralmente hacia Dios y hacia los hombres, entonces va a quedar incompleto. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios recibimos el perdón de Dios, pero el pecado sigue atado a nuestro corazón. Cuando lo confesamos a la persona que afectamos, contra la cual pecamos, recibimos liberación. Entonces no solamente necesitamos ser perdonados por Dios, sino también liberados del pecado. Muchos nada más le confiesan sus pecados a Dios, pero no a las personas a quienes afectaron, y por eso siguen atados y todo el tiempo están pecando y volviendo a pecar. Y el plan de Dios para nuestras vidas no es que estemos recayendo continuamente, sino que vivamos en victoria y que andemos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso es que la confesión a Dios y las personas es esencial para ser libres de las ataduras del pecado. 3. Reconcíliese con otros cuando sea necesario. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuarta, acepte el perdón de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quinta, intercesión por otras personas. Ore por la salvación de los perdidos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Use las oraciones de Pablo para orar por otros. Aquí puede orar por su país, por sus gobernantes, por otros países. Muchos dicen, ¿cómo pueden afectar mis oraciones a un país como la India o a un país como China? Porque es muy pequeñita mi oración. La verdad es que usted no tiene ni idea del poder de las oraciones. No importa qué tan pequeño, qué tan débil piense que es su oración. Sus oraciones tienen impacto, muchos, más grandes de los que usted se puede imaginar. Por cada oración que eleva por un país, el Espíritu Santo siembra un pensamiento en alguna persona en ese país para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, para convencerle de que necesita a Jesucristo. ¿Se imagina si en vez de solo interceder por la salvación de China, intercediese por las casi 500 ciudades principales de China? Estaría entonces influyendo sobre 500 personas diferentes. ¿Se imagina si 10 personas se unen para orar por todas esas ciudades? El impacto sería de llegar a 5,000 personas. Por eso, mientras más sean los que intercedemos, más es el impacto del Espíritu Santo sobre las personas. Y esta es la manera bíblica de cómo surgen los avivamientos. Recuerde que el primer avivamiento en Pentecostés, en Hechos 2, fue el resultado de la oración continua de 120 personas durante 10 días. En la página de Fundación Emanuel tenemos una cadena de intercesión continua por las naciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en la cual se puede unir las veces que pueda cada vez que pueda. También puede accesar a esta cadena por YouTube en el canal youtube.com/oración continua o buscando la siguiente frase, Boom 24 oración. Únase a interceder por las naciones y seamos
Partícipes con el Espíritu Santo para impactar el mundo para Cristo. Séptima, protección contra el mal. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Satanás quiere vencernos a través de las tentaciones y el temor. Al orar por protección tendrás la confianza para enfrentar cualquier situación. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Vivimos bajo ataque constantemente. Tenemos que orar para ser librados del mal, para no entrar en tentación, para no caer. Y entonces vamos a estar protegidos. Aquí es cuando podemos ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una ilustración muy hermosa sobre el devocional. Es una bicicleta. Una rueda de la bicicleta tiene 6 rayos y la otra tiene otros 6. En la primera rueda es oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicar. Si falta uno de esos rayos, la llanta no puede funcionar. Ahora imagínese manejar una bicicleta con una sola llanta. Sí las hay, pero es muy difícil manejarla. La otra rueda tiene 6 rayos: adoración, propósito, provisión, perdón, intercesión y protección. Le animamos a hacer las 4 listas de oración que se describen en la tarea de esta lección y que tienen que ver con esta ilustración de la bicicleta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, hermano. Quizás haciendo mención de eso de